El día de hoy me complace presentar el acto de sustentación pública para el ascenso de categoría a profesora titular de nuestra colega Jeanny Lucero Pozo Quiseno, doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. También de manera especial quiero agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas a nuestras pares evaluadoras por haber aceptado revisar el trabajo de la profesora Pozo. Hoy nos acompañan la profesora Raquel Méndez Villamizar, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Ámsterdam, magíster en Cooperación Internacional y Problemas Humanitarios de la Universidad Internacional de Andalucía y trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander. Es profesora de la Universidad Industrial de Santander e investigadora del Grupo de Población, Ambiente y Desarrollo de la misma universidad. También está con nosotros la profesora Sara Yanet Fernández Moreno, doctora en Ciencias en Salud Colectiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, magíster en Estudios de Población con mención en Familia, Género y Reproducción del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, y trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Además, realiza una estancia postdoctoral en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y es profesora titular de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia e investigadora del Grupo de Demografía y Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública. La profesora Jenny Pozo nos presenta una disertación sobre un artículo de su autoría titulado La violencia de género en instituciones de educación superior. También de manera especial agradecemos a nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, la profesora Inés María Ulloa, quien hoy nos acompaña como delegada del CIAR Central de la Universidad del Valle. Como agenda, la profesora Pozo tiene 30 minutos para su presentación y posteriormente cada una de las evaluadoras tiene 30 minutos para presentar sus comentarios. Finalmente se da respuesta a los comentarios y se clausura el evento firmando el acta correspondiente. Entonces, procedo a darle la palabra a la profesora Jenny Pozo. Entonces, Jenny tiene la palabra. Gracias, Juan Carlos. Voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a ver si me funciona bien. Creo que empecé por el final. Aquí. Yo creo que ya se ve bien, ¿cierto? Sí, ahí estamos mirando bien, profesor. Bueno, listo. Bueno, entonces, para empezar, pues quiero darle las gracias al profesor Juan Carlos por su gestión y por su trabajo pues, en esta sustentación, y a las profesoras Sara Yanet Fernández y Raquel Méndez por haber accedido a participar en este evento. Pues les estoy muy agradecida. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar mencionando los antecedentes de la investigación. Perdón. Los antecedentes de la investigación. Quiero señalar que este trabajo es un trabajo mucho más amplio que surgió como producto de un proceso en el que un grupo de profesoras del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad presentamos ante las directivas de la universidad la necesidad de construir una política de género. El Consejo Superior de la Universidad pues escuchó en ese momento, en el año 2015, nuestra solicitud y expidió una resolución en el cual un grupo de profesoras fuimos designadas para construir esta política. Con este propósito, entonces, presentamos en varias convocatorias un proyecto para que pudiéramos hacer un diagnóstico, y con la suerte de que en la convocatoria de Conciencias del año 2016, la 740, se nos financió el proyecto Aportes de la Política de Género de la Universidad del Valle para la construcción de una sociedad en paz,
que tuvo el apoyo del Centro de Investigaciones del CICSE, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Socioeconomía, y del Centro de Género de la Facultad de Humanidades. Bueno, yo quiero mostrar aquí cuál fue el equipo que conformó este proyecto, que fue un proyecto muy grande, pues duró 2 años, en el que participamos 8 docentes de varias unidades académicas, como pueden ustedes ver aquí. Las profesoras que estuvimos allí están Rosa Emilia Bermúdez, Gladys Canaval, María Eugenia Ibarra Melo, la profesora Mireya Marmolejo, la profesora Susana Matallana, la profesora Albanúñez Rodríguez, la profesora Liliana Patricia Torres. A ellas les quiero dar especialmente mi agradecimiento por haber participado con ellas en este proyecto y pues el apoyo que me dieron para que yo pudiera presentar este artículo, que yo pudiera desarrollarlo. Bueno, ese proyecto también tuvo 2 asesoras internacionales, la profesora Sara Mota de la Universidad de Newcastle, la profesora Marta Zapata Galindo de la Universidad Libre de Berlín. También estuvieron como asesores en la parte técnica de la muestra, porque se hizo una encuesta. El profesor Roberto Beal Gutiérrez, el profesor Rafael Klinger, ambos de la Escuela de Estadística de la Universidad, en la Facultad de Ingenierías. También el profesional Héctor Fabio Bermúdez, del Laboratorio de Estadística de la Facultad de Socioeconomía. Participaron también 4 asistentes de investigación, 2 estudiantes de doctorado, Janet Rivera Crespo y Osvaldo Viera, 2 estudiantes de maestría, Claudia Lorena Carvajal y Yurani Guevara. También apoyaron 2 sociólogas como parte del personal técnico, que fueron Caterina Muñoz Saavedra y Paola Juliet Melo Morales. Este proyecto tuvo varias, fue un proyecto que combinó metodologías cuantitativas y cualitativas, y nos separamos en varios subgrupos. Entonces con la profesora Gladys Canaval y la profesora Rosa Emilia Bermúdez nos encargamos de hacer la encuesta, y conformamos pues un equipo, un subequipo para desarrollar esta parte del trabajo. Las otras profesoras emplearon otras metodologías de tipo cualitativo, y pues de esto han salido varias publicaciones, tanto individuales de algunas de ellas como en grupo, ¿no? Como digamos, incluso hay un documento de trabajo de todas las profesoras. Bueno, y por supuesto, pues el resultado más importante para nosotras, que este año pues fue aprobada la política de género de la universidad, y digamos, todos los elementos que acompañan esta política de género, como es la creación de un área para la atención a las violencias, el observatorio de género, la creación del observatorio de género, y pues digamos, crear protocolos de actuación, ¿no? Bueno, también quería mencionar la participación de los estudiantes de pregrado, porque pues tuvimos una participación muy importante de estudiantes. Aquí ustedes pueden ver, tuvimos 8 monitores, cada profesora pues tenía monitores, algunos de ellos participaron casi desde antes, cuando estábamos formulando el proyecto, otros se integraron una vez se inició el proyecto. Tuvimos un equipo amplio de encuestadores y encuestadoras. En total fueron 52 estudiantes los que participaron en la aplicación de la encuesta. 3 de estas monitoras de investigación, 2 monitoras y un monitor, participaron en el proceso de la encuesta. Todos estos estudiantes participaron en la aplicación de la encuesta como encuestadores, y este grupo de acá participó tanto en la aplicación de las encuestas como en su procesamiento, ¿no? Este grupo de estudiantes, o sea, participaron pues en todo el proceso de la encuesta. De ese equipo que aplicó la encuesta, 52 son mujeres, 52 estudiantes, perdón, 37 mujeres, 15 hombres.
2 de esos estudiantes eran indígenas, una mujer y un hombre, y 5 personas afrodescendientes, 3 mujeres y 2 hombres. Eran estudiantes de sociología, trabajo social, enfermería, estudios políticos, geografía, licenciatura en educación física y filosofía. Pues también quiero reconocer su trabajo y darle las gracias. Pues muchos de ellos yo creo que ya están graduados pues y ya están trabajando, ejerciendo pues su respectivo ejercicio profesional. Bueno, entonces una vez aclarado digamos mostrado pues ese equipo que participó, voy a empezar entonces con las precisiones conceptuales. Voy a ponerme aquí me disculpan, un temporizador para avisar, para que me avise y no pasarme demasiado el tiempo. Bueno, la conceptualización en la que se basa el análisis que voy a hacer aquí sobre las violencias basadas en género, tiene que ver con entenderlas como, no como hechos particulares, sino como un proceso que va en un continuum que empieza con pequeñas agresiones cotidianas y que puede escalar hasta lo que es la violencia física y sexual. Entender que estas violencias de género ocurren en diversos contextos, tanto domésticos, en los hogares, en los espacios cotidianos, como en espacios públicos como es el espacio de la universidad, la calle, etcétera. Estas violencias pueden ir dirigidas a mujeres o hacia personas que muestran los signos y gestos de la feminidad, como señala Rita Segato. Es decir, estamos hablando pues de las personas que tienen otras orientaciones sexuales o que, bueno, que muestran signos de feminidad, por ejemplo, siendo hombres, o tienen otras identidades de género. Esta violencia se enmarca en el mandato de poder en la estructura de género que va dirigido a los hombres y que es un fundamento que define la masculinidad como nos enseña Rita Segato. Cito aquí una frase de Bourdieu que nos dice que la virilidad tiene que ser revalidada por los otros hombres en su verdad como violencia actual o potencial y certificada por el reconocimiento de la pertenencia al grupo de los hombres auténticos. Esto pues nos lo decía Bourdieu en la dominación masculina. Bueno, las violencias y los ámbitos en los que se producen. Quisiera hacer también una precisión respecto digamos, al trabajo que se va a presentar aquí. Yo me voy a centrar, si bien hablo de violencias basadas en género y reconozco que no solo afecta a las mujeres, sino, como decía, a las personas que expresan la feminidad, digamos, que se consideran femeninas. Voy a centrarme en las mujeres, en las estudiantes mujeres, pues por cuestiones tanto de espacio, pues que cuando hice el artículo pues no me podía extender más, y por cuestiones prácticas, porque la muestra, digamos, la población que está en situación de diversidad de género, pues es una población muy pequeña que estadísticamente no nos da datos que sean representativos y por lo tanto tendría que hacerse un trabajo cualitativo a fondo, por lo que, pues como en este caso voy a presentar sobre todo, voy a combinar datos cuantitativos y cualitativos en esta exposición, entonces por eso no voy a tratar el caso de personas de la diversidad sexual, personas con otras orientaciones sexuales o con otras identidades de género. Bueno, en relación a las violencias y los ámbitos en los que se produce, me voy a apoyar en un trabajo de Riquer y Castro de 2012, una autora y un autor mexicanos que son estudiosos de estos temas. Ellos nos hacen una clasificación en las que nos van mostrando cómo ciertos tipos de violencia de género se asocian
a determinados ámbitos. Quizá la más novedosa es la del ciberacoso, ¿no? Que ocurre en las redes sociales en diversas relaciones. Yo diría que, es decir, no podemos considerar que en el contexto universitario solo se dé el acoso sexual que está más asociado a ámbitos laborales y escolares. En la universidad se producen todo tipo de violencias de género, desde la violencia de pareja e incluso la violación y el feminicidio también. O sea, no, digamos, no son casos muy comunes, pero también se han dado. En relación a esto, me apoyo en Connell, que nos plantea cómo la universidad como institución reproduce y transforma de forma específica el orden de género de la sociedad más amplia en la que está inserta. Entonces, todos esos fenómenos se producen en la universidad, aunque de una manera más específica. Bueno, ¿qué es lo que encontré en los estudios que se han hecho previamente sobre las violencias de género en las instituciones universitarias? Hay varias características que ya nos dan una idea de cómo se da este fenómeno en la universidad. Bueno, un primer elemento que señalan autoras como Bouquet y otras autoras, Mingo, Araceli Mingo, es el clima frío. Ellas le denominan clima frío a esa bienvenida que se da a las mujeres en los espacios académicos de manera en la que se les demuestra que no son tan bienvenidas. Entonces son pequeñas violencias cotidianas, micromachismos, comentarios insidiosos, burlas, etc. Esos comentarios aluden a la sexualidad de las mujeres y los hombres, a su apariencia, pero es decir, aunque aparentaban ser actos sin importancia, son los que van allanando el camino para que la violencia se vuelva cada vez más fuerte y pueda llegar incluso a situaciones como violencia física y maltrato. Esto pues en la medida en que naturalizamos y aceptamos esas violencias. Bueno, ¿cuáles son los elementos recurrentes que las investigaciones han mostrado en las universidades respecto a la violencia de género? Bueno, un elemento muy importante es el silencio de las víctimas, incluso en casos de extremos de violencia física o sexual. Las víctimas callan por miedo, por silencio, por muchas razones. Otro elemento que también lo pudimos encontrar en la investigación son las conductas de evitación, conscientes o mecánicas, es decir, bien sea que la persona no lo haga de manera pensada, pues de manera reflexiva, sino que simplemente evita ciertos lugares para no encontrarse con personas que, por ejemplo, las acosan, por ejemplo, hechos como las miradas que desnudan o los piropos, etc. De la investigación en la que nosotros desarrollamos, se detalla esto en la cartografía social hecha por las profesoras Ibarra, Matallana, Rodríguez y en ese momento pues la que era estudiante Estefanía Recalde. Ellas hicieron un trabajo de cartografía social y mostraban allí cómo se daban estas conductas de evitación en la Universidad del Valle. Bueno, ¿qué pasa cuando las víctimas dan un paso y se atreven a denunciar? Está bastante documentado en varios trabajos, como señalan Araceli Moreno y Hortensia Mingo, que hay una posición de las instituciones de ceguera, de sordera y de silencio. O sea, no se quiere ver estas situaciones, no se escucha a las víctimas, no se le da respuesta en caso de que se ponga la respectiva queja. Otra forma como se afronta esto es que se desconocen los hechos o se trivializan, se les resta importancia. Y este tipo de actuaciones llevan a
que lo más generalizado sea que se obstaculice la denuncia, se desanima a la persona a seguir con el proceso. Bueno, el contexto en el cual se da esta investigación y digamos, de los últimos años que ha hecho que este fenómeno de la violencia de género sea un problema cada vez más visible en los medios de comunicación, en las agendas de las universidades, tiene que ver con varios hechos. Bueno, por un lado, se han firmado convenios internacionales en los gobiernos nacionales, también proyectos de cooperación internacional que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cali, se firmó la política, se instauró la política de género para la alcaldía de Cali con un proyecto de cooperación internacional. Esto también ha ocurrido en otros países, ¿no? Como la cooperación internacional pues contribuye a estos temas. También el apoyo de gobiernos locales y regionales a las universidades, que permite que estos temas se trabajen más a fondo. Bueno, esto ha estado aunado a la actuación de largo plazo del feminismo académico, del cual hablaré ahora, y también por el surgimiento de vigorosas organizaciones estudiantiles feministas y de la diversidad sexual, pues que no solo ha ocurrido en Colombia, sino pues en otros países de América Latina. Bueno, en relación al feminismo académico, yo creo que esto lo han podido constatar pues en varias universidades del país. Cada vez hay un mayor impulso a la inclusión de las temáticas de género en el currículum, inclusión, por ejemplo, de asignaturas en el pregrado, la creación de programas de formación de posgrado, que digamos ha hecho que más estudiantes tengan formación en estas temáticas. Por otro lado, creación y consolidación de centros de investigación especializados en género, pues en muchas universidades. Se ha dado centralidad al debate sobre la violencia de género en las universidades. Esto lo han hecho algunos grupos de docentes en varias universidades en Colombia y en otros países. Estos grupos de profesoras y profesores han dado soporte a la creación de políticas y protocolos de actuación frente a las violencias de género. Y otro elemento muy importante, la acción colectiva universitaria por medio de redes universitarias nacionales y locales en las regiones y en las ciudades. En Colombia, pues tenemos como ejemplo que en 2016 se creó la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior en Colombia, en la que participaron 21 universidades. Allí pues estaba también la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander. Ahí nos encontramos. En Argentina, en 2015, se crea la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, con la participación de universidades. Tengo que anotar aquí que previamente a esto se había establecido una normativa a nivel nacional contra la violencia de género y esta red se crea después de que ocurre un doble feminicidio en una universidad de una madre y una hija. O sea, pues que decir esa situación crítica pues llevó a la creación de esta red. Bueno, y por otro lado quiero también hacer énfasis al aporte de las organizaciones estudiantiles feministas y de la diversidad sexual. Bueno, los estudiantes se han cualificado en estos temas de género y han empezado a cuestionar a las instituciones universitarias desde adentro en relación al orden de género. También es importante mencionar las redes sociales, las tecnologías de la comunicación que generaron nuevas dinámicas comunicativas entre las y los jóvenes y se han dado lugar a procesos organizativos que apoyaron múltiples acciones de denuncia pública. Pues el caso más emblemático es el de Chile con el Mayo Estudiantil Feminista en 2018, y en Colombia las movilizaciones y paros nacionales de las universidades públicas entre 2018 y 2020 contaron con la participación activa de colectivas feministas y de diversidades sexuales y de género,
y en sus respectivas universidades estos grupos de mujeres, de jóvenes feministas, incluyeron reivindicaciones de género en las respectivos pliegos pues, que se hicieron en estos paros, como ocurrió en la Universidad del Cauca, la Universidad del Atlántico y la Universidad del Valle. Bueno, ahora sí voy a entrar a analizar un poco más en detalle los resultados que quiero mostrar acá de la investigación, de esta parte de la investigación. Bueno, aquí el mapa de las 11 sedes que estudiamos ahora, pues la universidad sigue creando pues otras formas de prestar, de ampliar la oferta académica, que pues no voy a mencionar, me voy a apoyar básicamente en lo que había en el momento en que hicimos la investigación en 2018. Aquí hay algunas cifras de la universidad, del total de estudiantes, docentes, la proporción entre pregrado y posgrado, entre Cali y otros municipios, hombres y mujeres. Aquí pues se puede ver el contraste entre los docentes, como casi solamente una tercera parte de los docentes nombrados son mujeres. Bueno, entonces voy a continuar. En los aspectos metodológicos, la encuesta de equidad de género, en primer lugar, me voy a apoyar para lo que voy a analizar en la encuesta de equidad de género y diversidad sexual de la Universidad del Valle, que se hizo en el marco del proyecto que mencioné, la cual incluyó 4 módulos, entre ellos uno que tenía que ver con las relaciones de género. Nos apoyamos para este módulo en las preguntas del formulario de la UNAM y para el caso de los estudiantes de pregrado se hizo una muestra de 1.856 personas con la proporción de hombres y mujeres correspondientes a la población que había en ese momento. Esta muestra incluyó a los estudiantes de todas las sedes, o sea, voy a presentar datos de todas las sedes agrupado. Fue una muestra aleatoria y la aplicación de la encuesta se hizo de manera personal con formularios impresos. También voy a mostrar resultados de 2 entrevistas a estudiantes de semestres avanzados de los programas de salud, ingeniería y ciencias sociales que estaban dirigidas a analizar su percepción sobre las brechas de género, pero también incluyó preguntas relacionadas con el acoso y la violencia de género. Y también estoy incluyendo un análisis documental que hice posterior a que se terminó la investigación, porque se me pidió ampliar esta información en la revista que me publicó el artículo. Entonces hice la revisión de las actas del Consejo Académico de la Universidad entre 2017 y 2021, buscando el apartado sobre las sanciones disciplinarias dirigidas a estudiantes, que es donde me voy a centrar, ¿no? Tanto en los datos estadísticos como en las entrevistas, como en esta parte documental me centro en los estudiantes. Las y los estudiantes. También hice 2 consultas al Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles en septiembre de 2017 y en enero de este año. Bueno, entonces quiero mencionar para empezar cómo quiero ir mostrando cómo se va generando esa situación cada vez más, cómo se escala esa violencia, ¿no? Bueno, lo que encontramos en los datos de la encuesta, quiero mostrar inicialmente cómo expresaron los estudiantes y las estudiantes su conocimiento sobre las expresiones de discriminación y micromachismos en la cotidianidad universitaria. Respecto al conocimiento de los episodios, por un lado encontrábamos que son proporciones muy parecidas entre hombres y mujeres. También en los altos porcentajes de percepción de estos hechos, que denotan su generalidad y normalización.
Por ejemplo, el 66,8% de los estudiantes hombres encuestados y el 66% de las mujeres tuvieron conocimiento sobre piropos o comentarios no deseados sobre la apariencia personal. El 56,8% de los hombres y el 55,7% de las mujeres se enteraron sobre miradas morbosas o gestos obscenos en el ámbito universitario. Para dar pues como algunos datos. Bueno, también la encuesta incluía la pregunta respecto a si se ha vivido personalmente estas situaciones. Bueno, aquí ya los porcentajes en relación a vivir personalmente las situaciones, pues ya se reducen, ¿no? Sin embargo, aquí lo que podemos observar es que las mujeres son las más afectadas respecto a estas situaciones de microviolencia. Ustedes pueden ver aquí tanto el total de casos, que es muy inferior de los hombres respecto a las mujeres, tanto como la proporción, ¿no? Como la proporción, el porcentaje de hombres es inferior, muy inferior al de las mujeres en todos los, bueno, no en todos los casos, en el caso de las burlas, bromas o comentarios o preguntas incómodas, ya la diferencia es un poco menor, pero sigue siendo más importante el peso de las mujeres. Y en el caso de la proximidad, roces o contacto físico no deseado, son pocos casos, pero también se nota aquí que en términos de diferencia de puntos porcentuales, pues las mujeres son las más afectadas por estas situaciones. Aquí traigo a colación una cita de una estudiante que relata pues cómo sí encuentra situaciones en las que hay profesores que se sobrepasan, ¿no? Que ella denomina confianzudos, y pues la estudiante no lo cuestiona, sino que simplemente lo justifica diciendo que debido a que, como es una estudiante de ingenierías, que allí hay una mayoría de hombres, pues que debe ser por eso que pasan esas situaciones, pues que no deberían pasar, pero se manifiesta que sí pasan. Bueno, ¿quiénes son los autores de esas pequeñas violencias? ¿A quién identifican las mujeres como autores? Aquí podemos ver que mayoritariamente las estudiantes identifican a los hombres como autores. Ustedes pueden ver que la diferencia es muy importante. En todos los estamentos identifican a un hombre como autor, mientras que los hombres identifican mayoritariamente como autores, pues no hay una, en el caso del estamento estudiantil, el porcentaje es bastante cercano, es mucho más cercano pues que la diferencia que se encuentra acá, si bien identifican mayoritariamente a las mujeres, pero la diferencia no es tan marcada. En los otros dos estamentos, sí se identifica como el autor de estos hechos, principalmente a los hombres, ¿no? En el caso de los piropos o comentarios no deseados o el contacto físico no deseado, aquí pues se puede ver que también son los hombres en estos casos los que son los autores de estos hechos. Bueno. Bueno, en síntesis, podemos ver allí pues que de todas maneras son las mujeres estudiantes las que están más afectadas por estas situaciones de esas microviolencias. En relación a lo que han encontrado otras investigaciones, pues lo que encontrábamos también en la investigación es que las estudiantes deben callar o sonreír con incomodidad, en algunos casos porque no saben cómo reaccionar, porque las coge de sorpresa, en otros porque también se han normalizado estas situaciones y simplemente pues no les prestan mucha atención. En otros casos también como señala Araceli Mingo, como una táctica de supervivencia, sobre todo cuando hay una diferencia de poder, como es el caso de que la acción la cometa un profesor, ¿no? En este sentido, el acto sexista pues cumple el cometido de restaurar el orden y de darle a entender a estas mujeres pues que están aceptadas allí de alguna manera condicional, que del todo no son bienvenidas.
Las jóvenes poco a poco se van a dar cuenta que muchos de los episodios molestos que han vivido en su cotidianidad antes, en otros contextos, pues se repiten en la universidad. Bueno, por qué esta gradualidad de las violencias, de este tipo de violencias? ¿Por qué escalan? Por un lado, porque se presentan como un hecho casual. El agresor, por lo general, lo hace de manera subrepticia, lo hace de manera soterrada, ¿no? La mayoría de las jóvenes no identifican los primeros signos de la violencia recibida. Al principio se duda, ¿no? De si habré malinterpretado lo que pasó, si tuvo la intención de hacerlo así o no. Y de esta manera es que se va dando la invisibilidad de estos hechos y el silencio respecto a las primeras manifestaciones de violencia. Aquí tengo un testimonio de un estudiante de enfermería, un estudiante hombre. Él dice, y ese profesor les cogía la mano y les hacía como así en la mano. O sea, era algo muy, o se les acercaba mucho y les acercaba como las partes. O sea, eso sí. Aquí pues ustedes pueden darse cuenta que en el testimonio también, tampoco el estudiante sabe cómo describir muy bien los hechos. Es difícil, ¿no? Es difícil tanto al que lo vive como al que lo observa. No es tan fácil de identificar. Bueno, las acciones que escalan hacia situaciones de acoso y abuso. ¿Cuáles son esas señales del escalamiento? Pues invitaciones no deseadas que son recurrentes, agresiones verbales reiteradas, mensajes no apropiados. Pero aún así, las estudiantes no identificarán como peligro estas acciones que por lo general suceden en el ámbito privado, sin testigos y de manera verbal. Por lo general el agresor, sobre todo ahora que ya hay más sanciones sociales respecto a estos temas, pues se cuida de no dejar rastros, por ejemplo, escritos. Bueno, aquí les presento datos respecto a estudiantes que han vivido personalmente algunas de las situaciones que escalan en estas situaciones, ¿no? En relación, aquí vemos que los porcentajes son pequeños, sin embargo, pues son hechos graves, ¿no? El hecho de que alguien esté enviándole reiteradamente cartas, llamadas telefónicas, chats, correos, por ejemplo, que se ofrezcan citas inapropiadas, presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas. Y aquí de nuevo se repite que las mujeres, aunque sean porcentajes pequeños, son las más afectadas por estas situaciones. ¿Cuál es la eficacia de estas acciones? Son los efectos en la vida académica o personal. Porque las estudiantes en muchos casos prefieren no tomar una asignatura, puede ser que reprueben la asignatura, puede ser que limiten su relación con otros compañeros porque hay un acosador, o incluso la deserción de la universidad. Esto tiene mucho que ver con la ausencia de canales específicos y protocolos para la denuncia y seguimiento, que hasta hace poco era la situación más generalizada. O sea, recientemente en muchas universidades pues se han establecido políticas de género y protocolos de actuación. Sin embargo, los primeros análisis del funcionamiento de estas normas muestran que no es suficiente con su expedición, sino que se requiere compromiso de parte de la comunidad universitaria en cuanto a la aplicación de estas normas, y también el compromiso de las directivas en asignar recursos suficientes, recursos económicos, para que haya un personal que pueda atender todos estos casos. Como nos señala y lo menciona en el artículo, pues hay una situación más retórica que práctica, ¿no? Esto lo menciona la profesora María Luisa Rodríguez. Bueno, aquí simplemente es una síntesis, no me voy a detener mucho, respecto a mostrar que la expedición de estos protocolos es reciente. La mayoría de países hasta hace pocos años no contaban con reglamentación, o sea que este proceso pues es de menos, en algunos casos de 5 años.
En Colombia, en 2017 la Universidad Nacional de Colombia es pionera y sobre todo es en 2021 y 2022 que las universidades públicas y privadas empiezan a aprobar políticas de género y a establecer protocolos de actuación. Bueno, aquí muestro una cita en la que la estudiante plantea un ejemplo de una compañera en la que ella demanda, pues esto ocurrió hace algunos años, y que finalmente se cambió de carrera. Esto pues es uno de los efectos posibles de estas situaciones de violencia de género. Cito aquí el trabajo de maestría de Carvajal, de Claudia Carvajal, donde ella muestra en un caso cómo la actuación institucional lo que hizo en el caso que ella estudió fue trasladar la responsabilidad a la estudiante que era víctima y pues que la persona víctima tenga que asumir el acoso como algo personal y no como algo que es responsabilidad también de la institución. Bueno, en relación a la autoría de las acciones que escalan, nosotros vemos que las mujeres en todas las acciones reportan como autores mayoritariamente a los hombres, sean estos estudiantes o docentes, y en mucha menor medida a las mujeres estudiantes. Los varones, cuando se refieren al estamento estudiantil, reportan en mayor medida a las mujeres, aunque son números que tienen similitudes, y a docentes hombres respecto a profesoras. Bueno, uno de los obstáculos que nosotros encontramos, tanto en las investigaciones que han hecho otros colegas como lo que encontramos en la universidad, es que uno de los obstáculos para evitar la fragmentación del fenómeno es que solo se reconoce la violencia de género cuando ya hay hechos extremos, hechos visibles y fáciles de comprobar, como por ejemplo el grito, un golpe, etcétera. Es decir, cuando se han dado casos como, digamos, cuando hice el análisis de las sanciones, claro, cuando aparece una joven que ha sido golpeada por ejemplo, por el compañero, por el novio, y pues tiene una remisión al médico y tiene pues la cara con el morado, y pues allí nadie duda y se sanciona al culpable, ¿cierto? Pero si se trata de otro tipo de hechos que no son tan visibles, pues no todo el mundo reconoce esto como violencia y por eso solamente se reconocen casi como las consecuencias finales de todo el proceso. Esto tiene que ver con que, según también investigaciones por ejemplo, de Moreno y Mingo, estos actos de acoso son tratados como situaciones excepcionales, ¿no? Moreno y Mingo acuñaron el término derecho a no saber sobre los problemas de las mujeres e ignorancia cultivada respecto al privilegio de los varones para describir este tipo de situaciones. Entonces, esta ignorancia cultivada permite justificar la falta de acción institucional frente a estos reclamos de la violencia de género y de inequidad, y entonces se siguen tratando las situaciones de acoso como si fueran hechos excepcionales y no como algo que hace parte de la vida académica, y se tratan como si fueran responsabilidad de quien lo vive. Bueno, aquí las características del derecho a no saber de los hombres, según Fectusen, ignorar lo que se ocurre, desdeñar el significado que adquiere el orden de género, ver los hechos denunciados como episodios individuales y aislados, negar la definición que formulan las mujeres acerca de tales problemas, adoptar una actitud defensiva. Esto pues lo hemos visto en varios episodios. Tomar las denuncias como un agravio indignante que minimiza la experiencia de acoso padecida por las mujeres y pues en síntesis verse a sí mismos como neutrales e inocentes. Bueno, y ya avanzando para acercarme ya al final de la presentación, violencia física y sexual. Bueno, en la Universidad del Valle en 2018, alrededor del 10% de los encuestados tuvieron conocimiento sobre
por ejemplo, consecuencias negativas por rechazar las proposiciones amorosas o sexuales. Aquí vemos que los porcentajes son ya mucho más pequeños de conocimiento de estos hechos. Incluso pues los estudiantes manifestaron haber tenido conocimientos de episodios sobre violación durante su permanencia en la universidad, lo cual es algo pues muy, muy grave, así sean datos tan ínfimos, ¿no? Respecto a esto hay que señalar que se piensa que las situaciones de violencia extrema como violencia sexual o violencia física pues no ocurren aún en un entorno asociado a la racionalidad, al conocimiento científico, a la educación más refinada, por un lado. Por el otro, tampoco se cree que los hombres de este entorno puedan ser agresores, porque pues son muy bien considerados, son personas muy respetadas. Y por el otro lado, también además se considera que las mujeres tienen suficientes herramientas intelectuales como para prevenir y defenderse, lo cual pues no es cierto. Bueno, entonces de esta manera la universidad es un espacio asociado, como dice Santos, 2020, es equivocadamente asociada al locus de los justos, a que la universidad está por encima del bien y del mal y que pues no se puede cuestionar lo que ocurre en su interior. Respecto a quién fue el agresor, pues encontramos datos que para la mayoría de las mujeres, 23 casos de 29, fue un hombre estudiante docente. Para los mismos hechos, los 20 hombres indicaron, en este caso, las acciones y amenazas y coacciones, 10 hombres y 10 mujeres, estudiantes o docentes, mientras que ya en las situaciones de abuso y violación, las y los 3 estudiantes víctimas señalaron a un hombre estudiante como el autor de tales hechos. Bueno, para cerrar ya la presentación, voy a hablar de la parte del análisis documental que hice de la actuación institucional entre 2017 y 2022, pues que es una etapa, debo aclarar, una etapa previa a la aprobación de la política de género. Unos datos así generales. En 2016 y 2017 encontramos 3 quejas en curso por violencia física, y que dieron lugar a 2 sanciones en 2018, una suspensión por 2 semestres y una expulsión de un estudiante. Pero en 2020 y 2021 pareciera que se hubiesen represado los casos y el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles recomendó la expulsión de 5 estudiantes por casos muy graves de violencia de género, entre ellos violencia física y abuso sexual, sanción que fue aplicada solo en 4 casos, y otros 9 estudiantes fueron sancionados con suspensiones de matrícula. Ahí pues la recomendación hecha por el comité disciplinario pues fue aceptada. Quiero centrarme en 2 casos que nos sirvan como ejemplo para analizar el porqué de los resultados, ¿no? El primer caso es un caso de expulsión definitiva de un estudiante que estaba a punto de graduarse por hechos relacionados con acoso, abuso sexual y violencia física. La denuncia, veamos algo muy, muy importante, fue iniciada por 4 estudiantes, a las que luego se sumaron testimonios de otras 6 estudiantes de otras 2 universidades de Cali y Bogotá, en las que anteriormente había estudiado el agresor. El apoyo, esta denuncia contó con el apoyo de un comunicado firmado por 51 organizaciones de mujeres y 40 personas egresadas, estudiantes y personas externas. También varias colectivas estudiantiles se manifestaron el día en que se tomó la decisión en el Consejo Académico, en la planta baja de la Rectoría, y en días previos se habían hecho pintadas y pegado carteles alusivos a la denuncia. En este caso, pues el estudiante fue expulsado. En contraste, hay un segundo caso en el que el Comité de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles recomienda la expulsión de un estudiante por hechos de abuso sexual. El resultado fue distinto, por un lado, porque pues esta estudiante era la única persona que estaba denunciando, era un hecho, digamos, visto como puntual. Fue desestimada esta recomendación porque se argumentaron dos
digamos, dos causales o dos elementos que no tenían fundamento jurídico ni desde una perspectiva de género. Por un lado, como ha ocurrido en otros casos de violencia contra las mujeres, se planteaba el buen desempeño académico del agresor y por el otro lado que el hecho había ocurrido bajo los efectos del alcohol. Pues estos argumentos pues no tienen mayor peso. Entonces yo me preguntaba por qué el resultado fue tan distinto, pese a que se hizo una investigación del Comité de Asuntos Disciplinarios muy cuidadosa y se hizo esta recomendación pues con argumentos muy sólidos, pero no fue aceptada. Por un lado, todo el proceso de investigación y la discusión en el Consejo Académico ocurrió en medio de la pandemia y del paro nacional del año pasado, y entonces el caso no tuvo difusión mediática ni tampoco tuvo el apoyo de colectivas estudiantiles porque pues la situación en la ciudad y en la universidad era muy compleja. La universidad estaba cerrada totalmente y bueno, digamos que la estudiante estuvo prácticamente aislada en esta situación. Por otro lado, los casos mencionados en 2020 y 2021 implicaron poner en el centro de atención de los medios de comunicación a la Universidad del Valle en medio de una etapa de privatización de la educación. Aquí podemos ver cómo pues estos temas de género pues también se vuelven políticos y se vuelven temas también que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, en este caso pues la reducción del gasto público y cómo las universidades privadas empiezan a competir con las universidades públicas por los estudiantes. Ante la pérdida del mercado que ellos tenían en los estratos más altos, pues con el apoyo del gobierno de turno, pues han ido a por el mercado de los estudiantes de bajos recursos. Y en ese contexto es que también se dan estas situaciones digamos, de enfrentar estas sanciones a los estudiantes. Entonces, las universidades públicas cuentan cada vez con una menor financiación y compiten por recursos públicos y también por los estudiantes, porque los estudiantes se vuelven clientes, ¿no? Con todos estos programas de Serpi lo paga, Generación E, etcétera. Y posiblemente, pues las directivas de la universidad en ese momento consideraron que no era conveniente tener más escándalos para, digamos, de cara al público, porque pues ya se habían dado una serie de sanciones previas a otros estudiantes y pues en ese momento era complejo pues que esto saliera a la luz. El resultado allí fue que al estudiante pues ni siquiera se le dio, ni siquiera una amonestación verbal ni escrita, nada. La estudiante, digamos que hizo este reclamo, estuvo un año por fuera de la universidad, pues mientras el proceso se investigó. El estudiante agresor o el que fue acusado siguió su carrera normalmente y no se atrasó. Ese fue el resultado. Ambos estudiantes eran muy buenos estudiantes, pero en el consejo académico solo se tuvo en cuenta que el estudiante acusado era muy buen estudiante. No se pensó ni nadie mencionó cuál era el desempeño académico de la estudiante. Bueno, esos datos para tener en cuenta en el análisis. Y bueno, perdón, que aquí me adelanté. Algunas conclusiones que pues quiero reforzar pues como colorario de todo esto es la importancia de ver las diferentes y diversas expresiones de violencia como parte de una escala y no como hechos puntuales y aislados, darnos cuenta que existe un hilo conductor entre los hechos leves y las acciones más extremas de violencia, dada la naturalización que tenemos de estos hechos, sabiendo que no todos los sucesos tienen la misma dimensión y tampoco pues tienen que recibir necesariamente el mismo tratamiento. Requerimos seguir avanzando en la precisión conceptual y normativa de las violencias de género para que se pueda hacer posible una cultura de la denuncia formal, pues que las instancias funcionen, que hayan realmente apoyos a las víctimas, que se dé el debido proceso frente a las personas acusadas y que esto evite los riesgos que conllevan la denuncia anónima para la convivencia y pues que se permita, como decía antes, el debido proceso. Bueno, muchas gracias
y bueno, creo que me he extendido un poco más de lo que me habían asignado, pero pues lo requería para poder presentar todo. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, muchas gracias, profesora Gianni, muy clara su presentación. Entonces ahora le damos paso a las profesoras evaluadoras, la profesora Raquel Méndez y la profesora Sara Yanet Fernández. Muchas gracias. Bueno, perdón. Muchas gracias a la profesora Gianni por compartirnos su trabajo. Yo quisiera entonces proseguir pues con mis comentarios. Como miembro pues, del comité evaluador, inicio dando un concepto, una opinión favorable al ascenso de la profesora Gianni Lucero Pozo Quiseno. Creo que el trabajo que ha presentado analiza la violencia de género en la universidad desde la perspectiva de estudiantes de pregrado y considerando los resultados de las investigaciones más recientes en Latinoamérica y de los procesos de visibilización de la problemática de violencia de género y la adopción de políticas y protocolos de actuación en nuestros contextos universitarios. Considero que es un trabajo muy innovador que aborda una realidad de urgente lectura y análisis en estos entornos. Creo que la profesora Pozo expone el continuum existente entre violencias invisibles como los micromachismos y las discriminaciones sutiles que han sido normalizadas en la cultura universitaria, el llamado clima frío por las colegas de la UNAM, y otras expresiones de violencia más visibles cuyo escalamiento deriva en situaciones de acoso y abuso. El artículo establece interrogantes interesantes sobre el potencial papel de los estudiantes hombres que observan la situación de violencia de género y de otros, generada por otros estudiantes o docentes que podrían tener con su respuesta una acción más determinante para frenar este tipo de comportamientos, ¿no? Confronta a partir de los resultados de la encuesta realizada en 2018 y entrevistas desarrolladas en el marco del mismo proyecto de investigación, la percepción diferenciada que se tiene del problema desde el punto de vista de la tercera persona o el de las mismas víctimas, para señalar la dificultad que implica el reconocimiento en primera persona de estas violencias. Y con ello pues se configura el silencio e invisibilidad que propicia su mantenimiento en la cultura universitaria. Así también el artículo plantea las tensiones resultantes de la noción de los ámbitos académicos como máxima expresión de racionalidad y justicia en la sociedad, de alguna manera son percibidos como asépticos, y la tendencia generalizada a individualizar la violencia de género como una conducta aislada de una persona desviada, a partir de lo cual pone en evidencia el papel que juega el orden social de género en la normalización de las violencias de género que son con amplia diferencias sufridas por estudiantes mujeres, y con ello también nos permite ver los desafíos que implica que podamos transitar del estatus del género como retórica, como lo anotas citando a Rodríguez, y la culpabilización individual que viven las víctimas a transformaciones sustantivas de las relaciones de género al interior de las instituciones universitarias, que resulta pues nuestro mayor desafío. De igual manera, creo que el trabajo de la profesora Pozo señala la tensión existente entre el ámbito privado, que es leído como personal, y el ámbito público institucional, que emerge en la lectura o revisión de los procesos disciplinarios, en los cuales se requieren evidencias que no son fácilmente mostrables si se trata especialmente de las violencias sexuales. Finalmente, el trabajo concluye argumentando la urgencia de avanzar en precisiones conceptuales y normativas que contribuyan a reconocer las manifestaciones tempranas de las violencias de género y su desnaturalización en los entornos universitarios, para lo cual se requiere repensar y reconfigurar la cultura institucional de género en universidades e instituciones de educación superior en general. Me gustaría entonces focalizarte 3 preguntas. La primera relacionada con la exploración en las entrevistas acerca de esa homogeneidad en los resultados de la encuesta entre hombres y mujeres al tratarse de violencias de género en terceras personas,
pero que en cambio son claramente heterogéneos los resultados, con prevalencia en mujeres, si se trata de la vivencia en primera persona. La segunda cuestión que me gustaría plantear es acerca de posibles estrategias para transformar la relación directamente proporcional entre la normalización de la violencia de género en el entorno y la culpabilidad individual que suele recaer en las víctimas. Y por último, me gustaría que pudieras ampliarnos si esta comprensión de la violencia de género como un fenómeno cotidiano, producto del orden social de género establecido, tensiona de alguna manera con la respuesta punitiva individualizada. En la práctica, esa lectura del fenómeno cotidiano en su comprensión más amplia, pensando, digamos, en el orden social de género como su origen, en la práctica esto implicaría que es de mayor impacto las acciones pedagógicas que tal vez las acciones punitivas. ¿Cómo ves la interacción de esos dos niveles de respuesta institucional, reconociendo el continuum de violencias que se confirma en tu trabajo? Y bueno, termino mi comentario con un reconocimiento al trabajo realizado por la profesora Pozo. Especialmente destaco la contribución académica que haces al visibilizar las relaciones complejas que sustentan las violencias de género en los contextos universitarios en el entorno latinoamericano y particularmente en Colombia. Considero que enunciar esta complejidad en diálogo con los aportes interdisciplinarios existentes en la actualidad resulta un insumo necesario para orientar la actuación institucional de manera más pertinente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, profesora. Si usted gusta, puede contestar las preguntas, profe, o esperamos a los comentarios de la profesora. Creo que sería mejor escuchar a la profesora Sara y al final Listo, responder. entonces le damos la palabra a la profesora Sara Yanet, nuevamente muy agradecidos por toda su colaboración en este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un gusto de estar aquí, me siento en casa además. Me siento entre comunidad académica con una postura ciertamente comprometida frente al propósito que nos hemos formado desde hace años para una universidad libre de todo tipo de violencias y además una universidad pública en el más amplio sentido de la palabra, garante de derechos. Yo estoy pues muy agradecida con este trabajo y lo que representa, por sobre todo la llegada de este texto en la actual coyuntura nacional, donde el tema de las violencias basadas en género está estallando en el país y lo podemos nombrar así como un estallido con singular intensidad. Los hallazgos, las aproximaciones y las conclusiones del estudio que acabamos de escuchar teje puentes e invita a una conversación universitaria inaplazable sobre la urgencia de medidas efectivas, diligentes y de una formulación a fondo de políticas institucionales que arraiguen la firme intención de promover la equidad de género en toda la extensión de la palabra, erradicar la masculinidad hegemónica y el orden de género que le acompaña y sobre la cual se ha venido operando impunemente las más diversas formas de violencias basadas en género durante años. Yo celebro la actualización, la contextualización y el reconteo que hace Jenny de estudios que en realidad han empezado hace mucho más tiempo, pero que fueron vetados, que fueron engavetados, que fueron ninguneados y que fueron ignorados. Quiero también celebrar y aplaudir la persistencia de los núcleos académicos feministas de los cuales Jenny y yo y la profe Raquel formamos parte hace mucho tiempo. Quiero aplaudir también la apuesta feminista en la investigación académica, porque las investigaciones por sí solas no son feministas. Las investigaciones las hacemos personas que nos asumimos feministas. Y esa matiz es muy importante, porque yo quiero recalcar el ámbito relacional, histórico, mixto, combinado, para poder encontrar respuestas a las preguntas formuladas en la investigación que acaba de presentar la profe Jenny, quien, por supuesto,
debía haber empezado por ahí, da muestras claras de su merecido ascenso al escalafón con este trabajo, pero además da muestras claras de una síntesis de un trabajo universitario pensado colectivamente, celebrado colectivamente. Y digo celebrado colectivamente porque apuestas de investigación de estas características son poco financiadas y son escasas en nuestros ámbitos universitarios hoy, debido, sabemos, al desfinanciamiento de las universidades públicas y debido también a los énfasis en otras líneas de investigación que de pronto pueden ser más atractivas para la consecución de recursos y pueden ser desestimadas para los propósitos, dijéramos, del sostenimiento económico de las instituciones, aunque resultan de vital importancia para su supervivencia como tal, en términos de que este tema no puede ser marginal, no puede ser menos importante. Y esta investigación lo demuestra. Quiero celebrar la voz colectiva a la que honra Jeannie con sus resultados, con su proceso, porque una síntesis tan profunda es tejida a varias voces y porque en el hacer y en el conocer y en la labor feminista hay un trabajo colectivo inconmensurable que da cierta tranquilidad en el sentido de la claridad de propósito. Y en ese sentido también aplaudo y celebro el estímulo que representa este estudio para el colectivo de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior, quienes, si recordamos bien, en 2016 decidimos conformarnos como Red Nacional Universitaria porque en esa coyuntura llegamos a un tope de menos de 2 años tener más o menos conocimiento de 10 feminicidios de estudiantes y egresadas de universidades públicas universitarias. Y ese fue un estallido que indignó y que provocó la voz más airada y que generó además, entre otras cosas, la insistencia en volver a recuperar esos trabajos pioneros que seguían insistiendo en que había un problema universitario que la universidad no quería tratar y que la universidad no quiso afrontar desde el comienzo y que hizo gala de todas las estrategias que Araceli Mingo, Cooper y Moreno, como bien lo mostró Jeannie, desplegaron en esa época. Y pues no lograron doblegarnos, eso me parece súper importante también señalarlo y creo que el trabajo en la actualización que hace nos ayuda a explicar en detalle el trasfondo de esas negaciones y esos silencios. En primero, responsabilizar a las mujeres. En segundo, cuestionar la palabra de las mujeres, porque la gran mayoría de las afectadas son mujeres o sujetos feminizados, la feminidad o el sujeto mujer o el cuerpo feminizado. Eso también es muy importante verlo porque como empezamos a ver un entramado de las violencias epistémicas, la educación sexista y los hechos contundentes que comportan violencias basadas en género, coincidiendo en algo: la normalización, la invisibilización y la naturalización de esos hechos es letal, porque sirve para exculparnos, pero también sirve para desviar la atención. Y en una institución de educación donde formamos personas, no solamente las entrenamos y capacitamos, también las formamos, esto reviste de la mayor importancia, porque lo que nos está pidiendo el estudiantado hoy es: esto no puede seguir siendo normal, esto no puede seguir siendo naturalizado, porque entre otras cosas la carga de la prueba, la suspensión de derechos académicos y de libertades académicas reposa además en quien fue agraviada. Y eso es una doble revictimización. Y los procesos de revictimización son cotidianos, son de todo el orden de todos los días. La diferencia que veo también ahora con el estudio que hace Jenny y el colectivo de investigación feminista del que ella forma parte, es que antes no teníamos herramientas, antes no teníamos apoyos. Ahora tenemos sentencias de la Corte, ahora tenemos mandatos de la ley, ahora tenemos lineamientos, ahora tenemos normativas, ahora tenemos tutelas a favor, ahora tenemos un montón de herramientas que necesitan con urgencia ser implementadas y operadas. Entonces a mí me parece que esta investigación puntual nos anima, nos exhorta y nos lleva a ir un poco más allá, a pensar, por ejemplo, en medidas de reparación, en elementos de contención, elementos de actualización y de reconocimiento de las dinámicas multiestamentarias de las violencias basadas en género,
y de una urgencia importante manifiesta que en los colectivos feministas universitarios se está emergiendo. Uno, el no permitir las cláusulas de confidencialidad de sujetos agresores, porque lo que eso ha generado es una especie de operación Vaticano, donde el sujeto agresor se traslada a otras unidades académicas o a otras instituciones educativas y persiste en su comportamiento, que ya las cátedras de la lujuria del Fondo de Cultura Económica, traducido en 1998, nos mostraba que el perfil del agresor es casi predatorio y que es repitente. Algo así como, hago un paralelo con el caso de la pedofilia en la Iglesia Católica. Igual pasa, por ejemplo, con los modelos de los depredadores sexuales nombrados en las investigaciones de Estados Unidos frente a estos sujetos que repiten y reinciden el comportamiento. Entonces, aquí en Colombia ya ha habido el aprendizaje de algunas universidades privadas que han logrado destituir agresores, pero que jurídicamente han perdido la batalla por la cláusula de confidencialidad, lo que impide marcar, dijéramos, el expediente o la hoja de vida de esa persona como con comportamientos, digamos, reiterados de un patrón de depredador sexual que tiene que ser vigilado. No se le niega el derecho al trabajo, por supuesto, no habría cómo, porque además es un ciudadano, pero sí la institución que lo va a contratar debe estar enterada que este sujeto tiene un antecedente. Y ahí perdimos, por ejemplo. Ese es un aprendizaje pendiente para lo que sigue en medidas de reparación. Lo otro es algo que Jenny explicó muy bien. No puede ser que mientras hay trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, ataques de pánico, angustia, sufrimiento, problemas alimenticios, atraso en el curso académico, cambio de programa, cancelación de semestre y demás, por parte de las víctimas, nunca reparación, nunca resarcimiento, los agresores a veces ni siquiera son enterados ni tienen conocimiento de que surte una investigación en su caso. En el estallido de los casos que se están dando en el último mes, tenemos verdaderas piezas de museo de confesiones anticipadas de profesores agresores reiterados y seriados que además justifican sus actos como hechos absolutamente normales, triviales, poco trascendentales. ¿Qué culpa ellos tienen de enamorarse de la sapiencia, la inteligencia y la hermosura de sus estudiantes? Lo dicen textos, ¿no? U otros profesores que invocan a Dios, a su esposa, a su mamá, a su hija y a todas las mujeres que les han rodeado su vida como testigos de que son además seres humanos sufrientes, ¿no? Y que además esperan el abrigo de la institución. Estos lenguajes que más de simbólicos son contundentes desde la lógica de la masculinidad hegemónica, nos tienen que remitir que aparte es la incapacidad de nombrar y de reconocer siquiera el proceso crítico o autocrítico de lo mismo que está sucediendo. Acabo de estar en una reunión donde había un presunto agresor presente haciendo uso de su doble condición como representante profesoral, pero al mismo tiempo ha sido investigado. Entonces usa el doble discurso, ¿no? Y en el doble discurso dice, no, es que todo no puede ser punitivismo, pero al mismo tiempo dice, no pueden perseguir a todo el mundo. Pero al mismo tiempo pide el abrigo institucional. Entonces es un discurso ambivalente en el cual sigue recayendo sobre las víctimas todo el daño y toda la responsabilidad. Faltan mecanismos reparadores, faltan mecanismos de resarcimiento, faltan mecanismos de reparación. Institucional también, porque estos órdenes de género también se ensañan en algunas facultades, las áreas médicas, las áreas de la salud, las áreas de las ciencias agrarias, las áreas de las ingenierías, han sido tradicionalmente hipersexualizadas y el orden de género y el mandato de género ha hecho de las suyas allí, haciendo todavía mucho más difícil la visibilización y el nombramiento de este tipo de sucesos. Entonces, aquí hay varios asuntos y entrampamientos institucionales que la ruta que nos ofrece el estudio de Jenny nos ayudaría a dilucidar y que sin duda nos interpelaría sobre cómo materializar la normatividad vigente y cómo hacer cumplir las sentencias de la Corte y cómo hacer cumplir los lineamientos. Sin embargo, hay que advertir en algo.
Necesitamos horadar la hegemonía patriarcal institucional que, como Rita Laura Segato lo dice y Jenny lo nombra muy bien, está emparetada sobre los mandatos de masculinidad encarnada por hombres y por mujeres. Y ahí tenemos un reto supremamente importante. No puede ser que sigamos teniendo procesos de 2, 3, 4, 5 años más el silencio administrativo como cómplice de una impunidad que aumenta el daño, que aumenta la pena en la gravedad y que además deja en total indefensión a estamentos que cada vez son más etéreos y cada vez más precarios por su tipo de vinculación con la universidad. Nosotros estamos enfocados, claro, en la relación docente porque es nuestra misión, pero la relación docente académica se consolida y se construye con personal administrativo. Y el personal administrativo permanece en la institución, sin embargo, esa permanencia está condicionada por regímenes salariales muy temporales, muy precarios, muy terciarizados, que impone la mordaza a las personas afectadas por estos casos. Tenemos hechos, por ejemplo, colectivos. Tuvimos un caso hace unos años en la Universidad de Antioquia, 25 personas atacadas por el mismo sujeto. Todas contratistas, todas mujeres, casi todas jefas de familia, jefas de hogar, y a la hora de captarlas, invitarlas para hacer un proceso colectivo, el temor reverencial ante la universidad, el temor reverencial y culto a la institución, pero además la condición de desventaja y de precariedad no permitió una queja colectiva. Y sin queja colectiva no habría caso que apoyar, porque entonces se caería la prueba. Solamente una persona quedó dispuesta a denunciar, pero ya el corpus de abogados que habíamos conseguido para acompañarla dijo no. Si es caso colectivo lo hacemos, pero si es una sola persona no, porque perdemos, por la precariedad del vínculo y porque es la palabra finalmente de ella contra. Y aquí el asunto del peso de la palabra tiene relevancia. Entonces sí necesitamos hilar muy fino. Yo aplaudo y celebro la juntanza de la red porque nos ayuda a acompañarnos y a caminar juntas, pero además porque nos actualiza permanentemente en estudios tan ricos, tan valiosos para nuestro camino andar como este trabajo que hace Jenny con el equipo de la Universidad del Valle. También debo mencionar que felizmente a esa juntanza hemos podido acompañar los encuentros de coloquio en los cuales hemos asumido responsabilidad, tanto en el encuentro de Manizales como en el encuentro en Cali en 2019 y como el encuentro que va a tener lugar en octubre de este año en Medellín. Al fin, ¿no? Porque después de pandemia y después de tantas cosas que han sucedido, finalmente vamos a poder volvernos a encontrar con mucha tarea enfrente, con muchos desafíos enfrente, visibilizar la complejidad en el mundo multiestamentario de la universidad y además ver a la universidad como una proyección del ámbito y de los alcances que tiene la institución educativa más allá de las mallas universitarias. Porque una de las dificultades también que hemos tenido quienes estamos siguiendo la norma, siguiendo la normatividad interna, tratando de corregir el que sea considerada las violencias basadas en género una falta disciplinaria grave, porque no está tipificado en la mayoría de nuestros estatutos y reglamentos. ¿Quién convence a la jurídica que estos actos es independiente que sucedan en el campus universitario? El argumento que hemos presentado es con el solo hecho de que en razón del vínculo con la universidad sea el que propicia el hecho victimizante, ya es un hecho que le atañe a la universidad. Porque la jurídica nos decía, no, tiene que ser en los ámbitos universitarios. No, porque la universidad tiene proyección, tiene presencia social, tiene prácticas, tiene salida de campos, tiene ejercicios de socialidad. Si los sujetos que se encuentran en un hecho victimizante se encuentran en virtud de la conexión institucional que tienen con la universidad, como estudiante, profesorado, practicante, supervisor, como trabajador y monitora, es un caso de la universidad. La universidad va mucho más allá, la universidad impone una presencia, pero además la universidad sintetiza una presencia de ciudad, una presencia regional y una presencia territorial súper potente.
Lo menos que pudiéramos aspirar quienes estamos dedicadas y comprometidas con una vida libre de violencias es que los territorios universitarios al menos sean espacios seguros y, por supuesto, libres de todo tipo de violencias basadas en género. Resulta de verdad inconcebible que las personas sigan pensando que qué importa, pues que por qué se tienen que meter en su profesión de fe o en sus ideas o en su lógica de ver el mundo si ellas fueron contratadas y ya. Me parece que hay que reiterarles a las personas que entran como personal administrativo o que entran como personal docente o que entran a formarse con nosotros, que el prejuicio, la discriminación, el racismo, el clasismo, la lesbofobia, la homofobia, la porofobia, la transfobia y todo tipo de comportamientos basados en el prejuicio y la exclusión no tienen lugar, por lo menos en los campus universitarios y máxime en los campus educativos de carácter público, porque somos garantes de derecho y porque los principios constitucionales nos obligan a ello. Parece inverosímil que tengamos a este momento que seguir reiterando a las personas que entran a los espacios universitarios que dejen al margen su profesión de fe, que dejen al margen esos prejuicios y que por fin sean sujetos de derecho, que reconozcan a quien está al frente como tal y en reciprocidad a tal. Y lo otro y lo último para dejar allí es precisamente el cuestionar la noción de privilegio. O sea, muchos discursos sobre no, la horizontalidad de relaciones, sobre no, pero pues cómo si yo considero a mis estudiantes mis hijos, mis hijas. Pero a los hijos y a las hijas no se les aprieta la nalga, no se les invita, no se les hace insinuaciones, no se les invade las redes, ¿no? Entonces también hay que ver cómo los argumentos reiterativos de potenciales y presuntos agresores pues caen de su peso en términos de un incumplimiento con un principio constitucional, que es el respeto, la inclusión y el reconocimiento de las personas en plenitud de derecho. Va a tocar hacer un proceso también de reeducación y resocialización para, como dice el maestro Boaventura, despatriarcalizar definitivamente el orden hegemónico institucional de los ámbitos de la educación, de la justicia y de la salud. Déjenme decirle por último que para reposar un poco de la investigación de hace 20 años sobre la violencia de género en la Universidad de Antioquia, me fui a hacer el trabajo doctoral y a apartarme un poco de tanta intensidad de información y tanta hipersensibilidad frente a tantas formas de violencias que en ese momento no eran percibidas como delito, ¿no? Estoy hablando de hace 22 años. Y llego y encuentro en las prácticas hospitalarias mexicanas, en el ámbito público, las universidades, las unidades docente asistenciales, es decir, una extensión de la universidad, de la formación universitaria en el ámbito de la salud, y salí horrorizada. Durante 5 años vi y reporté la manera como no solamente se materializan, sino que también se refuerzan las formas de violencias basadas en género, donde incluso se defienden estas maneras abusivas de castigos, de prejuicios y demás como un proceso de disciplinamiento en el área, defendido incluso por los mismos estudiantes. No, doctora, esto no es violencia, esto es disciplina. Entonces aquí viene el orden de la dominación masculina y estas interpelaciones finas que nos invita el trabajo de Jenny con la actualización de las autoras y autores que nos da para pensar más allá de los discursos, cómo se están justificando y cómo se siguen reforzando la naturalización, la invisibilización y la normalización de las violencias basadas en género. Tenemos un largo trabajo, yo espero felizmente que en el coloquio de estudios de género y feministas, que ya nos nombramos por primera vez en esta tercera edición, estudios feministas y de género, que es importante, poder avanzar mucho más y agradecer a Jenny su trabajo y al colectivo de la Universidad del Valle, colegas que además siempre nos motivan a ir un poco más allá y a jalar un poco más allá, para que en la reunión que tiene lugar el 3 y el 4, reunión de la Red Nacional Universitaria por la Equidad de Género en la Educación Superior 3 y 4 de octubre, en la Mesa Intersectorial de Construcción de Agenda Feminista y en la Mesa 12 de Violencias Basadas en Género, donde rompimos récord en el número de ponencias
primero recibidas, luego evaluadas y admitidas. Tenemos 38 ponencias ya aceptadas para ser expuestas, justamente para profundizar en este tema y decirte, Jenny, que pues sí, tu trabajo es bastante oportuno, necesario, indispensable e iluminador, no solamente para nosotros de vieja data que seguimos cercas insistiendo en esto, sino también para este relevo generacional de colectivas feministas que no están dispuestas a callar, que no están dispuestas a guardar silencio y que están determinadas en que por fin la despatriarcalización sea una posibilidad. Gracias por el pretexto, Jenny, gracias al colectivo de la Universidad del Valle por ser lúcido y poder tener ese sentido de proyección, de tener un proyecto de conciencia, construir investigación, construir evidencias para no ser cuestionadas por la falta de objetividad y la ideologización de estas problemáticas, de las cuales hemos sido señaladas varias veces, sino que con datos concretos y contundentes vamos construyendo las bases de forma participativa, colectiva y además mixta de una política institucional que llegue para quedarse y que no esté a disposición del criterio de la voluntad política de turno, sino que quede clara que la política de equidad de género en nuestras instituciones es un deber constitucional y es la entrada a la despatriarcalización de la educación en todos los ámbitos y particularmente en la educación superior. Jenny, muchísimas gracias, te abrazo, bienvenida al escalafón de titular, me adelanto, profesor Juan Carlos desde ya, y feliz de escucharte y nos vemos en Medellín, nos vemos en el encuentro del coloquio del 3 al 8 de octubre, donde la agenda seguramente nos va a permitir seguir conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Sara Janet. Y pues le doy la palabra nuevamente a Gianni para sus comentarios al respecto. Bueno, perdón, muchas gracias tanto a la profesora Raquel como a Sara, son muy generosas en sus comentarios. Bueno, respecto a las preguntas que me hace Raquel, a la invitación a reflexionar, lo que ella me dice de cómo hay una diferencia entre la homogeneidad de los datos, es decir, como la percepción cuando se trata de observar a otros de lo que ocurre, ¿cierto? Cuando construimos el instrumento, lo pensamos de esa manera para tratar de evitar, digamos, esas situaciones que hay de vergüenza, porque a veces las personas viven estas situaciones y prefieren ocultarlo. Entonces, pensamos que podíamos preguntar primero si lo habían observado, lo habían escuchado, y después preguntar si habían vivido personalmente la situación. Y pues ese contraste fue muy interesante porque pues realmente nos dimos cuenta que esos hechos eran bastante generalizados, sobre todo las violencias, microviolencias, esas primeras violencias. Y cómo cuando ya se pregunta si se ha vivido personalmente la situación, pues allí ya empieza a emerger el género, ¿no? Empieza a emerger cómo estas personas, digamos, la diferencia entre hombres y mujeres, y también se evidencia, aunque pues ahí los datos no lo muestran, de las personas que pertenecen a situaciones de diversidad sexual, ¿no? Bueno, lo pensamos así. Ahora, yo he reflexionado sobre la forma como hicimos la encuesta, de todas maneras sí la pregunta se vuelve compleja y alarga bastante la encuesta, pues tenemos que seguir reflexionando de cómo mejorar estos instrumentos de investigación, pero el resultado ha sido muy revelador, ¿no? Para mostrarnos datos, cifras pues reales. Quiero mencionar que los datos de esta encuesta nos han servido como línea de base para la política de género. Entonces, pues yo creo que es importante mencionar esto. Bueno, lo de las estrategias de normalización y culpabilización individual, pues yo creo que es algo que se sigue dando. Desafortunadamente,
cambiar la cultura, estos elementos de la cultura patriarcal, realmente es un proceso muy largo. Nosotros estamos haciendo en la Universidad del Valle, pues a través del Centro de Género, tanto la profesora Rosa Emilia Bermúdez como la profesora Albanubia, que era la directora del centro cuando se hizo la investigación. La profesora Albanubia inició todo un proceso de formación, de sensibilización, que continuó ahora con la siguiente directora, que es la profesora Rosa. Y yo creo que esto lentamente pues está cambiando las actitudes, ¿no? Entre tanto estudiantes como funcionarios, docentes, nuevas generaciones de docentes, nuevas generaciones de estudiantes, pero se requiere un trabajo permanente, porque además pues sabemos que la universidad es un espacio pues de, digamos, los estudiantes entran y se renueva permanentemente pues digamos, la población estudiantil. Entonces ese trabajo debe ser continuo, ¿no? E igualmente pues con los otros estamentos. En relación al tratamiento punitivo individualista, es una gran discusión. De hecho, estaba en estos días escuchando una conferencia que había dado Rita Segato respecto a este tema, y ella plantea, ella es crítica de lo que se denomina el scratch, es decir, lo que, digamos, lo que hacen las colectivas feministas. Ella, digamos, reflexiona digamos, yo sé que sobre esto hay diferentes puntos de vista, ¿no? Hay personas académicas que defienden este mecanismo porque consideran que es un mecanismo colectivo y que si es un proceso colectivo hecho de manera seria, puede servir para visibilizar las situaciones que se están presentando en términos de inequidades de género y de violencia de género. Pero también hay el temor por otro lado, de otras académicas y estudiosas de estos temas, a que no haya el debido proceso, a que se genera también un problema de la convivencia. Y yo veía que por ejemplo, en sus planteamientos, Rita Segato también considera, sobre todo en el tratamiento que se da a los jóvenes, es decir, a las personas que se están formando, que se les dé la oportunidad de reflexionar sobre lo que están haciendo, de rectificar, de cambiar su conducta, sus actitudes, y plantea esto de una manera más, en sentido más pedagógico, ¿no? Yo creo que se deben establecer diferentes acciones simultáneamente. Es decir, es cierto que hay casos de agresores que se han mantenido en el tiempo y que se han ocultado, ¿no? Y que esto ha dependido mucho pues del poder que tienen determinados personajes, que hace que digamos que todo el mundo pues mire para otro lado cuando toca actuar frente al asunto, y se vuelva pues casi como una papa caliente cuando hay una problemática de este tipo. Obviamente en un caso así pues se tendrá que seguir el curso a las leyes y a las normas que hay establecidas. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que explorar otras vías que sean más pedagógicas, seguir en los procesos, en las universidades, en los procesos pedagógicos, seguir formando a nuestros estudiantes de manera bastante extendida en temas relacionados con género. Yo noto en los estudiantes, en los cursos que doy, cómo esto, digamos, para ellos es iluminador, les abre otra mirada, ¿no? Creo que la vía pues tiene que combinar entonces diferentes estrategias para afrontar esta problemática que es tan compleja. Y bueno, respecto a los comentarios de Sara, pues muchas gracias, me genera muchas ideas, los comentarios que hace pues hace un diagnóstico amplio, ¿no? Sobre lo que está pasando en el país. Creo que, a ver, es que aquí estaba moviendo una página y pensé que había cerrado la aplicación. Bueno, respecto a las cláusulas de confidencialidad, sí, realmente creo que es un problema.
Es un problema porque no ocurre solo en la universidad, ocurre también en otros ámbitos donde hay estas situaciones de violencia, en las cuales muchas veces la víctima es perseguida, es denigrada, bueno, recibe la peor parte y sin embargo todo el tiempo hay el interés quizá por el poder, precisamente por ese diferencial de poder, en garantizar siempre todo el tiempo hay muchas personas pendientes de garantizarle los derechos a la persona que se considera agresora y muchas veces, pues, bueno, la mayoría de las veces la víctima, en este caso muchos estudiantes, no cuentan ni con las herramientas jurídicas, ni con el apoyo psicológico, ni con apoyos que le permitan hacer frente a estas situaciones. Entonces, sí, tendremos que buscar los mecanismos tanto jurídicos como en términos de las medidas de las políticas en las universidades, de cómo manejar ese tema de la confidencialidad, ¿no? Es muy complejo. También este tema que plantea respecto a la terciarización de empleados y trabajadores, tanto, bueno, eso también ocurre también en términos de los docentes, ¿no? Que hay muchos docentes también contratistas, que claro, su situación de vulnerabilidad hace que, es decir, presumiblemente sabemos que esas personas están silenciadas y que no pueden reaccionar. Lo que decías de la salud, me estaba acordando ayer estuve precisamente leyendo para recordar un poco la investigación, estuve leyendo los reportes que hicieron los encuestadores, ¿no? Yo les pedí voluntariamente a algunos de los que participaron haciendo las encuestas, a algunos de los estudiantes, que por favor hicieran como un relato de lo que habían encontrado. Entonces me llamó mucho la atención las estudiantes que estuvieron en la Facultad de Salud, ¿no? Y cómo contaban que eso era otro mundo, ¿no? Y cómo allí las jerarquías eran mucho más marcadas, es decir, el ámbito del estudiante en la clínica, es decir, lo que hace cuando hace sus prácticas en el hospital, es supremamente jerarquizado, hay unas reglas de poder, pues, que las marca, pues, el profesor, y pues allí se cometen muchas violencias de género y no hay manera eh, pues de oponerse porque el docente tiene el poder absoluto y si el estudiante pone alguna queja, pues se ve expuesto a la posibilidad de que no pueda graduarse, de que no pueda avanzar en la carrera. Y ellos le manifestaban a la persona que estaba encuestando que eso debería estudiarse, debería actuarse sobre eso. Y otro aspecto que me llamó la atención fue el reporte que hicieron varios de los encuestadores respecto a la Facultad de Ingeniería, ¿no? Cómo las mujeres que estudian allí, algunas, no digo todas, pero algunas de las mujeres que estudian ingenierías, pues internalizan esa situación en la cual ellas para poder mantenerse allí tienen que luchar, tienen que soportar estas violencias cotidianas, ¿no? Entonces, algunas de ellas, la justificación respecto a esas violencias y el tratamiento que le dan algunos profesores era decir que esta cuestión de género pues era una cuestión de ciencias sociales, ¿no? Que ellos tenían más tiempo libre y se podían ocupar de sus problemas, pero que ellas tenían que ser fuertes y que las estaban formando para ser más fuertes y por eso los profesores pues eran muy exigentes con ellas o más que con los hombres, ¿no? Entonces hay una especie de interiorización de esa situación de dominación, pues comprensible porque pues para una mujer mantenerse en estas carreras masculinizadas es muy duro, es muy difícil. De hecho, pues en las entrevistas veíamos que las mujeres empezaban la carrera y a pesar de que eran pocas, a medida que avanzaban los semestres eran muchas menos, eran muy poquitas. Entonces, pues el trabajo por hacer allí en estas carreras donde hay tanto diferencial de poder y que tienen un peso patriarcal muy fuerte, la tarea es todavía mayor. O sea, hay un trabajo grande por hacer. Bueno, pues yo lo voy a dejar allí para
No sé si hay algún comentario más, alguna idea de las colegas para pues continuar el diálogo. Bueno, yo espero haber dado respuesta a algunas de las inquietudes que ellas me plantearon, a algunos de los comentarios que hicieron. Muchas Yo, gracias, profesora. Ujú, sí. Siga, profesora. gracias, Juan Carlos. No, yo quisiera resonar con algo último que tiene que ver con la imperiosa necesidad de pedagogizar los procesos, pues finalmente somos instituciones de educación y esperaríamos tener, digamos, la clave para deconstruir, porque si algo hace la pedagogía y la didáctica es justamente transformar imaginarios, visiones, posturas y mundos. Me llama mucho la atención cómo hemos perdido, dijéramos, ese enamoramiento por la pedagogía y la didáctica para ver en estos recursos y desde la justicia restaurativa una posibilidad de desaprendizaje. Y es muy paradojal porque la persistencia de que la institución no se quiere comprometer y decir que esto es un asunto de unas cuantas manzanas podridas, cuando no es tal, cuando estamos hablando de estructuras, además que se encarnan y se acuerpan y que además se protegen, como ya las investigaciones lo han mostrado, requieres un proceso de deconstrucción, desde simbólica como cotidiana, como real. Y ante eso, la pedagogía y la didáctica son las herramientas por excelencia. Y ahí habrían tres cositas que quisiera como rematar un poco en las inquietudes que bien nos plantea Gianni, y que me alegra mucho que coincidamos en eso, en esas preocupaciones, porque sin duda vamos a tener que tejer más allí. Y es una... efectivamente la educación sexista y las violencias epistémicas tienen que ser abordadas dentro del ámbito de la equidad de género en la universidad y dentro del ámbito del trabajo pendiente con las violencias basadas en género, porque ahí hay una raíz, un origen fuerte. La otra es el asunto de también no seguir normalizando y afianzando el privilegio, porque el término de que nadie los puede tocar nos lleva cada vez más a apartarnos de la empatía y la posibilidad de hacer un enfoque más conectivo con las personas afectadas. Finalmente quedan absolutamente solas y aisladas y muchas destruidas. Pero como esto es un asunto individual, pasa de agáchese. A mí me llama la atención, algo que me mantiene firmemente aquí en esta tarea es la deuda que yo siento como profesora que tengo con estas estudiantes cuyas vidas han sido devastadas y que incluso algunas de ellas siguen pagando costos altísimos. Algunas que tuvieron el coraje de enfrentar, de denunciar y todo, no han podido conseguir empleo. O sea, como egresadas, no han podido conseguir empleo. Estudiantes de unidades académicas completas nos dicen, no podemos decir nada, profe, porque el mercado laboral en esta ciudad es muy pequeño y todos los profesores agresores tienen alcance en ese mercado laboral. Sabemos lo que viene y no estamos dispuestas a un costo tan alto, porque además se saben solas y a mí eso me arruga el corazón. Eso me parece que tenemos que trabajarlo. Y el otro tema es, claro que en la despatriarcalización podemos anticipar respuestas no deseadas y el trabajo con hombres y masculinidades es inaplazable, inaplazable, sobre todo con potenciales agresores. Y hablo de gente cada vez más joven, es que en el estudiantado el 40% de estudiantes de primer ingreso son menores de edad, que en promedio tienen 16, 17 años. O sea, van a tener la mitad de la carrera, la mitad de su paso por la universidad con nosotras y son nuestra responsabilidad. Y allí estamos a pasos muy tempranos de hacer una incidencia, dijéramos, en el sentido de la justicia de género, en el sentido de la equidad, en el sentido del respeto y el reconocimiento de las diferencias. No podemos apartarnos de esa labor constitucional. Me parece que la universidad como institución subestima el alcance que tiene como potencia dinamizadora de un horizonte de sentido social diferente, equitativo, humanizado, integral, justo, en dignidad, en reconocimiento y en paz. Creo que nos han hecho mucho daño los 60 años que hemos pasado en un conflicto sin nombrar, negado por muchos,
sin memoria por algunos y que hasta ahora se está abriendo espacio para reconocer también que venimos de un tronco muy complejo, de una convivencia con niveles intolerables e inimaginables de violencias y que tendríamos que hacernos cargo como parte del tejido social del cual la universidad es un eslabón fundamental, crucial y que además tiene un carácter potencial en su labor y en su impacto. Cada vez que pienso en el número de familias a las que estamos, digamos, obligadas a dar cuentas, no solo las nuestras, las familias de los 3 estamentos universitarios en ejercicio activo, más la presencia regional, no es menor. O sea, las universidades públicas estamos en todo el territorio nacional, estamos en 32 departamentos. Nuestra presencia sí puede ser decisiva y puede marcar el cambio. Y tendríamos que ir hacia ese sentido. Entonces, interpelo más todo el trabajo que tenemos hacia adelante desde un punto de vista más restaurativo, menos punitivo, más restaurativo, pero para que eso sea real, necesitamos también instituciones que se conduelan, que se conmuevan y que sean capaces de reconocer que le han fallado a las personas, que se han equivocado. Y es de humanos. Me parece que un paso importante es reconocer que estamos en deuda histórica frente a este tema, frente a esta problemática y con las miles de personas agraviadas durante décadas y generaciones que hoy ya no están y que hoy las nuevas generaciones les están diciendo con nosotros no van a contar ni con nuestro silencio. Eso quería agregar y pues no, muchísimas gracias, muy motivada de seguir conversando. Como ves, este tema me apasiona. Yo hablo dormida, así que seguiremos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Le doy la palabra también a nuestra decana, la profesora Inés María Ulloa, que hoy actúa en representación del CIAR Central. Profesora. Bueno, muy buenos días todavía para todos. Muchas gracias, profesora Fernández y profesora Méndez, por habernos acompañado en la Universidad del Valle en este acto. Es un acto realmente muy importante en la carrera profesoral. A Jenny, felicitaciones. Y a todos los asistentes, pues muchas gracias. No estoy aquí solamente como colega, sino como representante del CIARP, entonces pues en nombre de la universidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Inés María. Bueno, pues desde la facultad y desde la presidencia de credenciales de la facultad, pues primero que todo queremos agradecer a las profesoras Raquel y a la profesora Sara Fernández y reiterar nuestras felicitaciones a la profesora Gianni Pozo por su ascenso. Entonces, pues para dar clausura al evento que hemos tenido hoy, simplemente pues yo hago envío a las profesoras y a la decana para que por favor nos colaboren con la firma del acta correspondiente y pues ya le estaremos enviando también la finalización del proceso a la profesora Yan. De nuevo, mis felicitaciones, profesora, y muy interesante y oportuna su investigación. Muchas gracias a todos y esperamos volverlos a ver en un próximo evento. Muy amables por su colaboración y por su presencia para todos.